Buenos días. Vamos a resolver unos ejercicios de optimización. El primero es: encuentre dos números positivos cuyo producto es 100 y cuya suma sea un mínimo. Entonces, en este tipo de problemas, lo más importante que hay que hacer es identificar la función objetivo y la restricción. En estos problemas siempre vamos a encontrar algo a lo cual vamos a maximizar o vamos a minimizar, y otro es una condición que debe cumplir. La condición es la que yo he mencionado como restricción. Entonces defino x el primer número y y el segundo número. Entonces necesitamos que el producto sea 100, o sea que es algo obligatorio que se debe cumplir, que los dos números multiplicados. Entonces, como los dos números multiplicados me deben dar 100, entonces ya tengo aquí una restricción. Esta de acá va a ser mi restricción, que depende de dos variables. Y lo otro que necesitamos es que la suma sea mínima. Entonces aquí esto mismo de mínimo, aquí nos está sugiriendo que lo que hay que minimizar es una suma, la suma de los dos números. Entonces planteamos la función f de xy, que depende de dos variables, que es x más y. Esa es la función objetivo. Depende de dos variables. La idea para resolver estos ejercicios es que de la restricción uno saca una condición, o sea, despejamos x o y en la restricción, sustituimos en la función objetivo, y ahí ya la función objetivo deja de ser una función de dos variables y se convierte en una función de una variable independiente, ¿no? Entonces, de la restricción sabemos que x por y es 100, eso es equivalente a decir que y es igual a 100 dividido x. Entonces, y es a 100 dividido x. Y la función objetivo es x más y. Aquí estaba la función objetivo de x más y. Entonces, este de acá es el nuevo y. Entonces, me va a quedar una función que ahora depende solamente de una variable que es x, que va a ser mi función objetivo x más 100 sobre x. Y a esta función es a la que yo debo hallarle los mínimos. Entonces aquí ya empezamos a utilizar lo que sabemos de gráficas de funciones. El mínimo lo encontramos utilizando la derivada, encontrando los puntos críticos, y clasificamos bien sea con la primera derivada o con la segunda derivada. Entonces, si hacemos la derivada de g de x, obtendremos que la derivada es 1 menos 100 sobre x al cuadrado, y voy a igualar esa derivada a 0 para calcular los puntos críticos. Si yo resuelvo esa ecuación, tendría que x cuadrado es 100, o sea que de uno ahí ya puede saber que x vale 10 o que x vale menos 10. Bien, si quiere aquí puede utilizar una diferencia de cuadrados, escribe esto como x cuadrado menos 100 igual 0, y utiliza una diferencia de cuadrados y obtiene dos soluciones, que son 10 y menos 10. El problema nos habla de que son dos números positivos, entonces el menos 10 lo descartamos y nos quedamos con la única solución, que es x igual a 10. Como la restricción me dice que los números multiplicados deben ser 100, entonces el otro número es 10, porque x por y tiene que ser 100, como x vale 10, y vale 10. Entonces ya encontré los dos números, que son 10 y 10. Voy a verificar que efectivamente es un punto, que eso me genera un punto mínimo. Entonces para eso lo que vamos a utilizar es la primera derivada, hacer el estudio de signos, y con el estudio de signos concluimos lo que necesitamos. Entonces, que la primera derivada, vamos a mirar cuándo la primera derivada es 0 y cuándo la primera derivada es positiva y cuándo es negativa. Ya sabemos que es 0 en 10 y en menos 10. Y entonces hago el estudio de signos de la derivada. Observen que la derivada es esta, y haciendo la resta de fracciones es equivalente a x cuadrado menos 100 sobre x cuadrado. Utilizo la diferencia de cuadrados en el numerador, y ahí ya tengo mi derivada factorizada. Hago el estudio de signos. Para x menos 10, después del 10 todo es positivo, antes del 10 todo es negativo. Para el x más 10, después del menos 10, todo es positivo y antes es negativo. Y el x cuadrado, solo en el 0 es 0 y de resto es positivo y positivo. Entonces, este menos y este más son los signos de la derivada. Son los signos de g'. Esta es g' de x. Y pues a partir de eso ya obtengo que, miren, antes del menos 10 la derivada es positiva, o sea que la función crece. Luego decrece, entonces va creciendo y luego decrece, o sea que habría un máximo. Pero este máximo es en menos 10, este no nos interesa. Entre menos 10 y 0
decrece, luego entre 0 y 10 también decrece, y luego el 10 aquí crece. Entonces aquí habría un mínimo. Eso lo que nos está diciendo es que cuando x vale 10, hay un mínimo. Aquí uno puede hacer una observación y es que decrece y luego sigue decreciendo. Pero si miramos la función original es 100 más 100 sobre x. Esta de acá es nuestra función original. X no está en el dominio. X igual 0, perdón. X igual a 0 no está en el dominio. Entonces ahí hay una asíntota. Porque aquí lo podemos observar en el estudio de signos. Antes del 0, la función decrece. Y después del 0 también decrece. Entonces ahí hay una asíntota. Esa es una observación que uno puede hacer ahí. Entonces,